que las personas que están privadas de su libertad puedan tener una oportunidad. Mucho nace a través del deporte como punta de lanza. Me marcó mucho uno que hablé, que me contó que a sus 7 años de edad le habían regalado su primer arma. En este capítulo vamos a hablar con Santiago Cerruti, cofundador de Fundación Espartanos, y con Sofía Olmos, que es la coordinadora deportiva de la fundación, donde se promueve la reinserción social y transformación a través del deporte. Es como el momento donde liberan un montón de cosas y esperan el momento del entrenamiento para ir, para pensar en otra cosa, para sentirse como que están en libertad ellos. Eso me voló la cabeza, como decir, che, a través de este deporte, que es lo que me encanta, se puede generar un montón de cosas sociales para que esta gente tenga una oportunidad que claramente vive en un mundo paralelo. Van pasando los meses y la persona ya cambia la mirada. Las cárceles, lamentablemente, siempre fueron un tema tabú, donde que está lo peor de la sociedad, que se pudran. Me parece que tenemos que cambiar un poco esa mirada. Si bien son gente que por ahí cometió un delito, todos creo que coincidimos que queremos que salga mejor. Bienvenidos a Pausa Activa, un espacio para explorar el bienestar de forma integral. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muchas gracias por recibirnos. Primero quiero que me cuenten qué es Espartanos. Bueno, Fundación Espartanos es una organización que arrancó en San Martín, provincia de Buenos Aires, en una cárcel, en la unidad 48, que trabajamos en un modelo integral con 4 pilares: rugby, espiritualidad, educación e inserción sociolaboral, para que las personas que están privadas de su libertad puedan tener una oportunidad, que bueno, mucho nace a través del deporte como punta de lanza, y que una vez que recuperen la libertad no vuelvan y encuentren las herramientas que por ahí nosotros con Sofi la descubrimos cada uno en su deporte, en su club, que por ahí las personas que hoy están en contexto de encierro no las tuvieron antes. Y bueno, que se acerquen a eso y poder cambiar o generar una transformación personal para que no reincidan. Y bueno, esto que salió acá en San Martín, después tuvimos la suerte de que se vaya expandiendo a otras cárceles también. ¿Por qué rugby? Porque viste cuando dicen de repente rugby para presos, decís, che, esto puede ser un descontrol. ¿Por qué el rugby? Bueno, ahí en realidad no hubo mucha opción cuando por ahí nosotros nos fuimos sumando, ya era el rugby como el deporte elegido. Coco Derigo, que es el fundador de Espartanos, fue a conocer el penal. Él jugó toda la vida al rugby, apasionado por el deporte. Y cuando fue a conocer ese penal se encontró con gente joven, con mucho tiempo libre, y no había muchas opciones de hacer cosas. Y se fue con la idea de, che, ¿qué puedo hacer por esta gente? Y a él le apasionaba y le apasionó siempre el rugby, entonces fue, bueno, Y llegó salió el bien. rugby. Fue lo que a él le era fácil. Coco siempre dice que por ahí si él tenía que ir a explicar físico-química, seguramente no hubiera ido ni un día. Y esto del rugby, ya hace casi 16 años, que él y todos los que nos fuimos sumando detrás, seguimos yendo ahí y no nos pesa nunca, porque es algo que nos apasiona. Entonces, en nuestro caso fue el rugby porque fue lo que surgió, pero probablemente pueda también ser con otros Surgir deportes con otro o deporte. otras cosas Claro, también. perfecto. Che, ¿y cómo llegan a lo que es Fundación Espartanos? Yo arranqué siendo voluntaria, 7 años, nada que ver con el rugby, soy del palo del hockey, pero había algo que me llamaba mucho la atención de la parte social con el deporte. Soy apasionada por el deporte y para mí es algo que hace a la persona como hasta un estilo de vida. Y cuando me enteré, tenía como un tiempo libre y dije, ¿dónde puedo dar mi granito de arena? Deporte, algo totalmente distinto al rugby, lo conocía por el club, pero no nada cerca. Y nada, me metí. O sea, me metí y ese día fue, bueno, voy a ver qué onda y nada. Es como que me involucré tanto que ahora es parte de mi trabajo, digamos. Dejé de ser voluntaria y ahora soy parte del equipo. Y en mi caso fue por el 2014 que, bueno, yo jugaba activamente al rugby, y me invitaron a hacer un retiro espiritual para gente que era del palo del rugby, y ahí conozco a
a uno de los cofundadores también, que cuenta que había ido a una cárcel y se estaba formando un equipo de rugby que ya se estaba generando, que eran los espartanos. Yo hasta ese momento no conocía, y cuando él terminó de dar su testimonio le dije, che, tengo ganas de ir, y fui a la semana de que esto haya sucedido, fui. La verdad que sin mucho prejuicio ni pensarlo tampoco, sino que me parecía que estaba bueno, que era algo a través del rugby. Y cuando fui empecé a conocer a historias y empezar a escuchar un poco lo que habían vivido, y me marcó mucho uno que hablé, que me contó que a sus 7 años de edad le habían regalado su primer arma. Y yo tengo hermanos con diferencia de edad que tenían más o menos esa edad, ¿no? De 7, 8 años. Y volví a mi casa y estaban jugando con los juguetes, otra vida Algo totalmente totalmente distinto. O sea, paralela. vos llegaste y te dijeron a los 7 me regalaron un arma. Sí. Y entonces eso me volvió la cabeza, como decir, che, a través de este deporte, que es lo que me encanta, se puede generar un montón de cosas sociales para que esta gente tenga una oportunidad, que claramente vive en un mundo paralelo. Así que eso fue lo que me empezó a hacer. Quiero ir todos los días, quiero un poquito más. Y bueno, también como Sofi, hoy tengo la suerte de que esto sea también mi trabajo. Entonces me puedo dedicar al 100 a lo que Sí, hacemos. no, me llama un poco la atención, imagino capaz como esta historia debe haber miles. Se encuentran con muchas de estas cosas a diario que dicen como, che, loco, esta persona de repente, mirá qué flash, y cómo se empieza a desenvolver cuando empieza, digamos, a hacer el deporte, ven ese antes y después. Van pasando los meses y la persona ya cambia la mirada. Por ahí arranca, yo estoy mucho con las chicas, con las espartanas, y por ahí llega una espartana y, bueno, viene al pabellón, se le da la oportunidad y por ahí viene ni te saluda o te ve con la mirada más abajo o empieza a dudar de todo. Y van pasando los meses de que viene a entrenar y de que, nada, empieza como a darse cuenta de que dentro de ese pabellón se vive bien o se puede vivir de una manera, una buena convivencia. Es como que empiezan a apasionarse por algo que de repente no lo tenían ni en nada, no lo tenían ni pensado de que les podía gustar. Es como, se nota abismal, como cuando la persona se empieza a apasionar por el deporte, cambia. Es como se empieza a interesar y necesito estar mejor y quiero estar bien para entrenar, entonces tengo que dormir y no me puedo drogar, y bueno, es como toda una parte en donde la persona empieza a darse cuenta de que es algo, desde que descubrió algo que le hace bien. Sí, y las historias obviamente te impactan, que cada una es sumamente distinta. Empezás a encontrarte con historias que uno por ahí, desde no conocer una cárcel o de tener esos prejuicios, bueno, pero que lo escuchamos mucho, bueno, pero el que quiere puede. Y sí, o sea, en parte es así, pero en otras partes no tuvieron ni una oportunidad. Si a vos a los 7 años te regalan un arma, es muy difícil que vayas a Hay estudiar. todo un contexto de fondo, ¿no? Como que te Totalmente. atrapa, Es digamos. la normalidad. Por ahí para nosotros en particular, la normalidad era ir al club, hacer deporte, estar con amigos. Entonces te formás de otra manera, ¿no? Cuando se acercan ustedes primeras actividades o se acerca alguien nuevo, ¿sienten que llega como con ese prejuicio? ¿O cómo es que se acerca una persona? ¿En qué momento digo, che, este está para venir al equipo? ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, pasa mucho que hay muchos traslados, movimientos constantes. Entonces pasa mucho que van llegando nuevos o nuevas todo el tiempo. Y al principio sí, no entienden porque es distinto. O sea, en Buenos Aires hay 60 cárceles y van rotando por las distintas. Y cuando llegan por ahí a San Martín o alguna que está el programa consolidado, no entienden cómo, che, gente que podría estar en otro lado, viene a estar con nosotros, a darnos una mano, cuando todos nos dicen que somos lo peor. Acá nos vienen a decir que es posible. Es raro para ellos, y también es raro la convivencia que se va dando en los pabellones. Por ahí, en un pabellón de una cárcel, si vos entrás nuevo, yo miro cómo estás vestido y veo qué te puedo robar. Y acá por ahí en los pabellones espartanos, che, ¿cuánto calzás? Tomá, esto es un par de botines para que entrenes. Entonces, todo el principio no entienden nada, y como que tienen cierto un prejuicio Sí, hacia desconfían, nosotros como todos. o a los mismos privados de la libertad.
Es como que es Sí. raro. Es un Es- flash, es es un un flash. flash, es un flash. Estás Hasta ahí cuando adentro, no- debe ser un flash. Es un Cuando flash. generas ese clic, ahí es esa transformación que por ahí hablaba Sofi, que empezás a encontrar otra versión de esa persona y empiezan a poder construir lo que cada uno tiene ganas. Hasta por ahí los primeros meses no sabes ni cómo habla, no sabes ni cómo es la voz. Y después de repente se soltó y te empieza a contar y te empieza como a decir, no, bueno, a mí me gusta esto, y mi familia, y bueno, y de repente viernes a viernes o martes a martes, cuando van entrenando, o mismo en el lugar del Rosario, en el espacio del Rosario se da mucho ese tema de charla, ese tema de poder, de introspección o del perdón y de poder tener el espacio de poder hacer lo que uno siente. Es como que es increíble como la persona hace un clic y dice, bueno, en este lugar me siento seguro, puedo hablar, puedo, no sé, llorar, o viste, en ese momento Y llorar en una debe haber cárcel. como una cuestión medio de emociones un poco como reprimidas, ¿no? Sí, Que sí, capaz se total. empiezan a abrir también a la hora que empiezan a vincularse. Lo que les quería preguntar era, ¿qué papel juega el entrenamiento en sí en lo que es la reinserción social de los internos? Y a ver, me parece que el rugby en este caso como deporte en conjunto, lo que genera un poco es, las cárceles lamentablemente te hacen que sea muy individualista porque es uno o el otro y literalmente en casos que hay peleas por cualquier cosa, a muerte, porque se pelea con por ahí elementos punzantes, que no es que hay un freno o alguien que dice, bueno, basta, sino que muchas veces termina hasta con muerte de personas. Entonces, la cárcel en sí te crea muy individualista. Y el deporte en conjunto empieza a generar un cambio en la percepción, en la mirada, decir, che, yo necesito al otro, necesito del otro, empiezo a aprender del otro y empiezo a formar un equipo. Entonces, ese que antes lo miraba con una distancia, hoy lo hago parte, es mi compañero de equipo, encuentro sentido de pertenencia. Entonces, en lo que nosotros hacemos genera un cambio sumamente importante, el entrenamiento, los partidos, el ser parte de ese deporte. Y ese sentido de pertenencia también después es, che, yo no estoy solo. Está bien que cometieron un error y están pagando por ese error, pero si pensamos que todos tienen que recibir lo peor, en algún momento van a salir. Entonces, como sociedad, creo que nos tenemos que plantear cómo queremos que salgan, mejor o peor, y creo que ahí coincidimos todos, que salga mejor. Y bueno, para que salga mejor hay que hacer algo, y este algo, bueno, a través del deporte se empieza a generar, empieza a sentirse ese sentido de pertenencia, y lo llevan después para sus vidas. Y nos pasa que muchos dicen con orgullo, soy espartano, soy espartana, y el soy espartano, soy espartana es, sí, sí, pasé por una privación de la libertad, pero aprendí algo nuevo. Una de las frases que a mí siempre me quedó de una de las chicas fue, yo cuando salgo a la cancha, mi mente descansa. Mi cuerpo se cansa, pero mi mente descansa. Es como el momento donde liberan un montón de cosas y esperan el momento del entrenamiento para ir, para pensar en otra cosa, para sentirse como que están en libertad ellos. Muchos te lo dicen. Yo espero el momento de cancha para poder empezar a jugar y empezar a poder entrenar y que mi cuerpo se canse, pero que mi mente descanse, ¿no? Porque adentro, obviamente, nosotros vamos 3 horas, ponele, o 4 horas al día, pero ellos están 24/7 y la cabeza labura 24/7. Entonces, en el momento donde entrenan, es en el momento donde dejan todo allá en el pabellón y van a jugar al rugby. No, está bárbaro porque también ahí algo que yo digo siempre es como la importancia del entrenamiento a la cabeza, ¿no? Total. Que uno capaz no se da cuenta porque dice, bueno, vienen a entrenar, se vinculan todo y ahí le metemos un factor más que es la cuestión mental, ¿viste? Esa persona se fue, dejó de pensar, se metió solamente en eso, con lo difícil que nos pasa a nosotros capaz en el cotidiano, me imagino que ahí adentro debe ser... Sí, sí, o sea, todo lío que por ahí nosotros podemos tener estando en libertad, allá se potencia porque le pasa un lío a algún familiar y no puedes hacer nada y te carburás y las historias las pensás y te genera cada vez más cosas que tenés adentro y si no la alargás... Justo el rugby, que es un deporte de contacto, hacen un tackle y por ahí te dicen tenía que liberar, ¿entendés? Y es algo totalmente legal, en donde se le enseña que bien la técnica del tackle y dicen, bueno, yo con esto estoy como sacándome cosas encima. Cuando arrancamos en Tierra del Fuego,
en el primer entrenamiento enseñamos el tackle y todo, y había uno que gritaba. Cada vez que hacía un tackle era ¡guau! Gritaba y nos llamaba la atención. Y cuando termina la ronda, che, bueno, quieren compartir. Y dice, yo hace 2 años y 3 meses que estoy preso y recién ahora pude liberar todo el odio que tenía en este entrenamiento. Entonces, No, está ahí buenísimo. fue bien Eso está tangible buenísimo, claro. cómo era liberador todo esto que pasaba. ¿Qué cambios observaron capaz en los vínculos y en la vida social de los internos a medida que van participando en los programas? ¿Vieron alguno que, che, este llegó de una manera, se fue de otra, se fueron vinculando mejor? ¿Qué cosas marcadas hay ahí dentro de lo que es el proceso ese? Sí, bueno, un poco con lo que decías recién, en la cancha lo ves enseguida, ¿no? La actitud de cada persona, la manera en desarrollarse y por ahí, un poco como traía Sofi antes, al principio cuesta un poquito más hasta que se van enganchando y después el cambio es notorio, ¿no? O sea, son personas totalmente distintas de cuando llegó a cuando se va y también lo bueno es que lo seguimos acompañando en el afuera, entonces vas viendo esos cambios que son increíbles, que vos decís, che, bueno, la vida que tuvieron y cómo están hoy es espectacular. Y también pasa algo que es muy lindo, que muchos que ya recuperan su libertad o también estando adentro, empiezan a llevárselo a sus hijos, a sus hijas, decir, che, yo conocí el rugby acá y los hacen entrenar. Hay muchos que están jugando al rugby en distintos clubes y entonces eso me parece está súper bueno decir que por ahí antes las generaciones que tenían en su familia era padre o madre delincuente y les llegó a ellos y abuelos también. Claro, Y como la al nene le cadena vinieron a los 7 a regalar un arma, sí. capaz salieron y al nene Cambió, chiquitito ¿viste? le La pelota trajo ahora. una pelota de rugby, claro. Totalmente. Y hoy le están enseñando cómo jugar y hacer un deporte y lo vas viendo, esos cambios, la verdad que están A buenísimos. mí algo que me encanta es cuando por ahí llega gente nueva al pabellón o al equipo, es que el que ya sabe dice, che, mira, esto es así. O sea, la pelota se pasa así, el pase es para atrás. O sea, las cosas básicas se las pueden decir y el tema de compañerismo que se genera ahí es increíble, porque es como que... Como que se ayudan entre ellos, Claro, digamos, eso está porque bárbaro. con nosotros entrenan un día, pero después tienen un día más de cancha mínimo, que es entrenan solos. Y no va nadie de la calle, como nos llaman a nosotros. Entrenan solos. Está la capitana o el capitán y hacen el entrenamiento y de repente, bueno, vos y vos dan no sé, el ejercicio de pase, otro, el ejercicio de no sé qué, y se arman solos. Y también para mí es súper valorable el hecho de el que viene, de poder decir, che, me está enseñando, lo escucho, o sea, como que me está haciendo algo bueno, o sea, es como el hecho de entender de que es el deporte te hace bien, nada, ahí a la persona es como que se genera un vínculo distinto. Che, ¿y el que quiere puede participar? O cómo se selecciona eso? Bueno, che, este no, todavía no, este sí, hay un cupo. ¿Eso cómo lo manejan? ¿No es el que tenga ganas, se Sí, acerca? en realidad el que tenga ganas tiene las puertas abiertas. O sea, nosotros, cuanto más seamos, es un lindo lío. Sí, por ahí en lo que es provincia de Buenos Aires no se junta la persona que entró por un delito sexual con el otro tipo de delitos. Entonces, son poblaciones por separadas. Entonces, por lo menos por ahora no tuvimos ninguna experiencia más con tema de delitos sexuales, pero sí con el resto de la población. Y ahí es cada uno el que quiere, puede acercarse y sumarse y pasa mucho. Eso, por ahí al principio sí, nosotros llegábamos al penal, íbamos pabellón por pabellón a tratar de sumar gente, a ver quiénes estaban para entrenar. Hoy ya como se consolidaron los pabellones de espartanos, de espartanas, gladiadores y unión, porque cada uno después va teniendo su nombre que está dentro El del pabellón paraguas. tiene como un nombre distinto, o sea, espartano es la como unidad. La unidad. O sea, una unidad es Espartanos, que es la 48, hay 4 pabellones. Unión es la 46, que son 2 pabellones hoy por hoy, y uno, o 2 masculinos y uno femenino. Y en la 47 están los gladiadores, con un pabellón. Entonces cada uno va teniendo su identidad, que están bajo el paraguas de la fundación, pero cada uno va dándole su identidad. Que también lo bueno es que después cuando recuperan la libertad
tenemos un equipo de espartanos que estamos jugando un torneo de urba y todo, entonces todos nos terminamos uniendo ahí también, así que está muy bueno. Obviamente que el que llega sabe que tiene que cumplir algunas reglas de convivencia, de que hay que entrenar, de que hay que tienen el momento del rosario, de que llevamos los cursos con educación y formación profesional. Entonces, como que, y que no, la idea es que no haya violencia, que no haya droga, o sea, como que tienen un par de normas que, bueno, uno entra, se le da la oportunidad y después, si la aprovechás o no la aprovechás, es de cada uno. Y después, por ahí, al tener distintos pabellones, le vuelven a dar una oportunidad para que nada, que se pueda adaptar, porque por ahí también es difícil, ¿no? O sea, vivir en un contexto de encierro, venís acostumbrado a vivir de una manera y de repente llegar a esto que es distinto, algunos se adaptan rápido, otros por ahí les cuesta más. Pero bueno, lo lindo es que se va expandiendo y muchos es de boca en boca de ellos, ¿no? Nosotros hoy por hoy, ya hace varios años, que no es que tenemos, A reclutar gente, claro, como tenemos que ir a como reclutar que ya gente, se sino acercan. que vienen, se acercan y cada vez vienen más. O te pasa esto, que por ahí, como hay traslados que se dan habitualmente en el servicio, van llegando espartanos, espartanas o de los distintos equipos a otras unidades y nos dicen, nos contactan, che, quiero arrancar el rugby acá. Entonces nosotros nos ponemos a buscar voluntarios más cercanos a esas zonas y por ahí se arrancó el rugby en una unidad promovido por un propio espartano. ¿Les ha pasado de repente a alguien que venía muy bien y, no sé, un entrenamiento, un golpe de más, lo que fuese, se fue todo, se picó todo mal? ¿Cómo se maneja eso? La verdad que hay mucho código, mucho respeto adentro y entonces lo va regulando el mismo equipo. Por lo general son pocas las que tenemos que interceder nosotros, porque también un poco, como decía Sofi antes, solo estamos algunas horas a la semana, pero después viven 24/7 ellos. Entonces muchas de las cosas quizás pasan por fuera de cuando estamos nosotros. Entonces las van regulando ellos. Sí, nosotros vamos teniendo como interacciones con los referentes o con mismo el que pueda haber explotado de alguna manera y querer irse y todo. También por ahí al tener y generar esa confianza también lo podemos conversar, lo podemos charlar, pero siempre más desde un lugar, desde asesores, ¿no? Che, mirá, para nosotros es por acá. Sí, para nosotros no por allá, decimos, che, este se tiene que ir. O sea, Claro. lo manejan ellos adentro y No, lo no deciden intercedemos ellos. porque no estamos ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo descansa y cómo se alimenta de repente un espartano? ¿O cómo lo meten ustedes eso dentro de lo que es el plan? El descanso, digamos, es el descanso que tenemos todos a la noche, porque la verdad que es el momento en donde ellos están dentro de lo que es la celda, después están como en un espacio común. A mí lo que más siempre me preocupó fue la alimentación, porque es una alimentación en donde la alimentación que le brinda el servicio, que es una alimentación básica, es una alimentación en donde ellos lo eligen o no lo eligen, dependiendo si la familia le pudo llevar cosas para cocinar y demás, pero no es la mejor. Y también algo que pasa, que el 95% de las personas que están privadas de la libertad son hombres. Pasa en Argentina, pasa en gran parte del 95, mundo. 95. Sí. 95% son hombres y el 5% mujeres. Esos números más o menos se replican a nivel mundial y en casi todos los países. Y entonces, lamentablemente, las cárceles, a ver, si vamos más para atrás, las cárceles no están muy pensadas, son depósitos de personas y no están pensadas, o sea, y están pensadas para hombres por el ser el 95% y menos para las mujeres. Entonces las mujeres en sí tienen mucho más sedentarismo, menos espacio por ahí o posibilidad de salir a la cancha y un montón de cosas que se dificulta un poco más en este sentido. Hemos visto lesiones que por Sí, ahí que decís, en ¿cómo? cualquier lado decís, no fue ni un esguince y de repente era una fractura de tibia y peroné trotando. Entonces pasa mucho, ¿no? El sedentarismo es algo que, bueno, nosotros tratamos de ir trabajando de a poco, ir llevándolo. Y tema motivación, ponele, o compromiso con el que se suma a espartano o a espartanas, me imagino yo, capaz, no sé, capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero dentro de una cárcel, lo que fuese, la motivación, todo, ya no me importa más nada, estoy acá. ¿Cómo hacemos como para poder
decirle a esa persona, che, acá hay un proceso, realmente convencerlo que se puede reinsertar, digamos, en lo que es la sociedad, acá hay algo que está bueno? ¿Cómo trabaja en esa parte? Al principio la persona se involucra y se suma a través de los entrenamientos y después se va por ahí sumando la parte más de espiritualidad. Y cuando empieza a generar y a entender que va por otro lado, ahí es como que se suma todo lo otro. Cuando uno empieza a divertirse, a empezar a conocer todo lo que es el deporte, ahí empieza todo lo otro y empieza la motivación. Y es, che, yo quiero estudiar para ser el mejor espartano y poder salir al partido. Y por ahí, sin darse cuenta, empezaron a generar un cambio de punta a punta, que están súper convencidos de querer terminar el colegio, querer estudiar para ser alguien mejor. Empiezan a mirar que por ahí antes no lo podían ver con tanta claridad. Che, quiero darle lo mejor a mi familia, a mis hijos, y no es estando acá adentro. Entonces, como la punta de lanza es el deporte. Sí, al deporte, creo que el deporte social, bueno, en realidad todo deporte, el principal cosa es divertirte, es pasarla bien y después aprender algo que por ahí no tenías ni idea. Y en los entrenamientos nosotros intentamos de que aprendan el rugby, pero que también se puedan divertir, ¿no? Que puedan reírse, que puedan ver cómo mejoran, que puedan generar un vínculo. Entonces, en el momento en donde todo eso empieza a suceder, nada, es como dice Santi, después, no sé, empezamos a generar partidos, empezamos a generar torneos y de repente, che, yo quiero estar ahí. Entonces la motivación es, bueno, me tengo que poner bien para estar ahí. Y salen 20 de los 200 que hay. Entonces es, bueno, para estar dentro de esos 20 y yo tengo que hacer algo distinto al otro. Claro, perdón, es que juegan partidos contra... Eso también se Sí. generó ya, porque eso no sabía. O sea, de repente capaz se entrenan y tienen algún partido que los sacan a jugar y vuelven. De haber tantos penales que replican el programa, en todos tenés un equipo de rugby. Entonces es como que podés ir generando esa, che, bueno, vamos a Campana a jugar un partido con los legionarios, ¿no? Y vamos, no sé, a Florencio Varela ¿Cómo a se dan generar esos eso. encuentros? Porque, viste, yo Es digo, espectacular. salen Es bien, buenísimo. digo, porque yo me imagino, yo Es me buenísimo. pongo en mi cabeza, jugaba fútbol 8 acá con los pibes, podemos jugar un partido importante, se picaba todo. Sí. Digo, ¿cómo sale eso? Hemos ¿Sale armado bien? hasta No, torneos, tremendo, o sí. sea, con 6 cárceles la misma cancha. Jugamos. Bueno, ahora el fin de año pasado jugamos en La Plata. Se jugó un torneo que arrancó con torneitos regionales y los 4 ganadores pasaron a jugar a La Plata Rugby Club y también salimos con las Espartanas y fue espectacular y había casi 90 personas privadas de la libertad en una cancha. Y salió todo espectacular Sí. con las familias. Es Bueno, divino. mucha colaboración del ministerio, del servicio también, porque esto es una movida grande. Sí, me imagino. Pero se empezó a gestar esas cosas que son muy buenas, son súper positivas. Y también pasa, tuvimos historias increíbles de propuestas de casamiento en la cancha, porque dice, ¿qué les voy a proponer en la cárcel con todo lo feo? Acá en un club al aire libre. Conocieron muchos a sus hijos o a sus hijas en esos partidos, porque también no me lo traigas al penal, pero de repente cuando pudo salir en un club, sí, lo quiero ver, lo quiero conocer, y tuvimos historias así. Jugamos partidos contra el servicio penitenciario, un equipo de los centinelas, contra jueces y fiscales. Muchas veces también Mirá qué divertido es. algún juez jugó para nuestro equipo. Y algún jefe de penal, alguno del servicio también jugó en nuestro equipo. Entonces, che, acá el deporte nos une algo distinto, está bien. El otro tiene mi causa o el otro me tiene que cuidar, pero entendemos que acá en la cancha somos todos iguales y nada, se fue generando. Sí, los partidos extramuros, que es lo que vamos a hacer a un club sí, a un club, es algo espectacular porque la familia lo va a ver de una manera distinta, ¿no? Es como que el espartano o la espartana dice, mi familia me viene a ver y no estoy adentro y no me ve que estoy con un cuchillo, no me ve que estoy delinquiendo, sino que estoy haciendo algo bueno que me está haciendo bien. Y de repente ves, no sé, en La Plata una chica que no veía a su papá hace 7 años. 7 años.
Claro. Y decís, wow, ¿entendés? Y yo entré a la cancha y le decía, y Zaira estaba tipo, miraba para todos lados y le digo, escuchame, ¿estás bien? Me dice, sí, es que está mi papá. Y yo ya lo vi, y tipo, viste la persona que decís, claro, ¿cómo hago para meterte acá en la cancha? O sea, te querés ir corriendo a ver a tu papá. Y la chica sabía que tenía que jugar, y dice, sí, yo estoy acá, voy a jugar y no sé qué. Y cuando terminó y el servicio nos dio como el ok para ir a verlo, ese abrazo es como esas cosas que decís, es un abrazo, pero es un abrazo con mucho trasfondo atrás, que nada, generan un montón de cosas. Y entonces Zaira, esa chica, es como que ahora es, che, me quiero entrenar para salir de vuelta y para ver. Entonces ahí se va generando una motivación muy Claro. linda. Y por ahí, los que ven la historia de Zaira que no pudieron salir, lamentablemente, porque no podés llevar a todos, es, che, me quiero entrenar para estar en ese listado, ¿no? Claro, eso es decir, es esa cuestión de motivación también de demostrarles como, che, haciendo pequeños esfuerzos, vuelvo a lo que decías al principio de la charla, como esto, el que quiere puede, obviamente que hay que entender el contexto, pero como bueno, si en este contexto yo me esfuerzo, Tal cual. puedo un poquito más y esa motivación va surgiendo sola, está re bueno. ¿Y qué es lo que pasa cuando salen? Digo, ¿viste? Espartanos van, juegan, se acabó la condena, salió. ¿Cómo sale esa persona de ahí? ¿Hacen un acompañamiento ustedes? Lo que es habitual es que la persona sale, tiene 10 años de antecedentes penales, o sea, por 10 años seguís teniendo antecedentes penales. Entonces, lamentablemente, el mismo sistema te sigue dejando afuera, ¿no? O sea, uno cumplió una condena, pero no es que se acerca a cualquier lado, O sea, va, perdón, pide vos laburo. cumplís la condena cuando salís tenés 10 años más de antecedentes penales, Exacto. como para que se borren. Ahí se Exacto. borran. Ok. Entonces, O sea, es un proceso muy largo. Sí, es un proceso muy larguísimo. largo que quieras o no, si no tenés oportunidades, uno lo que sabe hacer es delinquir y está al alcance de la mano en todos los barrios. La realidad es que pasa mucho que te diría que casi al 100% el que sale y vuelve al mismo barrio tiene a las horas de salir la oportunidad de volver a robar, de volver a tener un arma, de volver a drogarse, porque está en todos lados. Y entonces es obviamente trabajar mucho antes con esa persona para que diga no a todas esas posibles tentaciones. Obviamente que por esa persona, ¿no? No por nosotros, sino por él mismo. Entonces, y eso se da. Y entonces el espartano, la espartana que sale, nosotros le damos todas las posibilidades de seguir acompañándolo, pero depende de esa persona que nos llame o no. No es que nosotros la llamamos, sino Claro, ya desde el primer punto es tu Acércate. actitud Eso de les iba a decir, de acercarte. repente recibieron algún llamado de alguien, no Sí. sé si tienen el Sí, no, nombre, de che, todo, o salió, sea, no sé, el sí, lunes, todo, che, sí, sí. boludo, La verdad escuchame, es no que, puedo más. sí, digamos, todo es acercarte, o sea, tener vos, digamos, el compromiso de venir y decir, che, mira, quiero seguir por esta. Claro. Porque si no es muy fácil, tiene todo además de que adentro lo tenía porque nos tenía a nosotros y demás, y lo eligió, bueno, salí y es realmente donde se dice, donde empiezan a jugar el verdadero partido, ¿no? Claro. Es el partido de la vida. Sí, obvio. El que realmente ahí tenés lo que dice Santi, a los 2 minutos, alguien, che, vení, vamos a robar, che, vení, vamos a vender droga, o sea, y es el decir que no. La primera decisión la tienen ellos de acercarse. Y una vez que se acercan, ahí nosotros tenemos dos caminos de acompañamiento. Uno más lo social y otro más lo laboral. En lo social está la idea de que puedan venir a seguir entrenando, a seguir jugando. Como contaba antes, ya hace 4 años tenemos el equipo de espartanos en Libertad, que hoy estamos jugando un torneo de urba, lo que antes era el empresarial, que hoy es formativo. Bueno, estamos jugando, participando de ese torneo, entonces está como más formalizado y no tenemos una sede propia por el momento, estamos ahí como cerca de conseguir algo para poder armar nuestro propio club y nos prestan el Club Virreyes para entrenar, entonces entrenamos ahí todas las semanas. Y nos van prestando distintos clubes también para ir jugando y haciendo los partidos que nos toca de local. Con las chicas lleva un poquito más de tiempo, o sea, sí hay algunas que se van sumando a entrenar, pero también al ser menos, cuesta un poquito más el consolidar el equipo. Y pero las responsabilidades que tiene la mujer cuando sale, que el hombre no las Total. tiene, que eso también es una diferencia abismal, porque la mujer sale y se tiene que hacer cargo de sus hijos y tiene que cumplir con lo que es ser madre, y si tiene un marido... Una cuestión más social, digamos. Es Sí, tremenda esa parte. Es como que decís, pará, el flaco deja, claro, se va a entrenar y deja a los chicos con, no sé, la mujer, la señora o quien sea. Y la mujer, no, bueno, Sofi, no, es que tengo 3 que... Digo, sí, bueno, traelos sí, es de mucho más repente, difícil. ¿Cómo ven, digamos, el futuro del programa y qué sueños tienen de acá para adelante en Espartanos?
A ver, nosotros, de todos los que somos parte de Espartanos, tenemos como esa linda ambición de querer cambiar el mundo y de expandirlo a lo que más se pueda. Entonces, la visión que tenemos es que pueda llegar a más cárceles para llegar a más gente y que dentro de esas mismas cárceles más gente se pueda sumar a estar en nuestros programas o en otros, pero que realmente puedan generar un cambio. Y bueno, empezar a generar de esto más compromiso social, ¿no? Porque creo que las cárceles siempre fueron un tema tabú, donde que está lo peor de la sociedad, que se pudran, y me parece que tenemos que cambiar un poco esa mirada. Si bien son gente que por ahí cometió un delito, va a salir. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, todos creo que coincidimos que queremos que salga mejor y para que salga mejor tenemos que tener como una mirada sin tanto prejuicio y entender que los puntos de partida fueron distintos y que nadie quiere vivir en una cárcel ni nadie quiere vivir delinquiendo. Seguramente todas esas situaciones lo lleven por las historias de cada uno, ¿no? Entonces creo que los que formamos parte de Espartanos tenemos bien claro que queremos que esto siga cada vez más grande, que pase a la prevención también, trabajando con los chicos, con los hijos, con las hijas, con las familias, y se empiezan a cambiar esas modalidades que por ahí era abuelo delincuente, padre delincuente, hijo, y que se cambie por jugadores de rugby o por estudiantes o por lo que sea, pero que de alguna manera rompa esa barrera o cadena que tenía pensado para su vida. Gracias por venir a charlar un rato. Creo que Placer. quedó un montón de tela para cortar. Me deben el entrenamiento. Sí, a full. Ya le voy a Cuando decir, quieras, quiero estás ir para invitado. allá a dar de verdad, Sí. le digo, armemos lo que estamos. Y bueno, gracias por sumarse a hablar un ratito. Por favor, Muchas gracias gracias a a vos. ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pausa Activa. Seguinos en las redes para más contenido y para enterarte de los próximos estrenos.